hablar casi específicamente de 3 Incoterms hoy y sobre todo de los riesgos que conlleva. Fijaos, vamos a empezar con SWORKS. Para muchos vendedores, un magnífico Incoterm. Un Incoterm que supone la mínima responsabilidad para el vendedor, la máxima responsabilidad para el comprador, ya que implica que el vendedor realiza la entrega, fijaos la palabra crítica, cuando pone la mercancía a disposición del comprador, en las instalaciones del vendedor, sin despacharla para exportación ni sin tener obligación de cargarla en un vehículo receptor. Bien. Esto en principio, bueno, pues parece que es un sueño para muchos exportadores. Realmente este Incoterm pues, puede llegar a convertirse en una pesadilla. ¿Por qué? Bueno, problemáticas que nos encontramos. Fijaos, la primera de ellas es que nos dice que ni siquiera es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte. Y implica que el comprador se presentará allí con su camión y es el responsable de cargar la mercancía. Pero a lo mejor necesita una pequeña grúa para mover los palés. Normalmente no va a llevar la grúa en los palés, la tendríamos que prestar nosotros. Pero es que además, si nos vamos a la legislación laboral española, lo que nos vamos a encontrar es la prohibición de que una persona ajena a la empresa manipule mercancía. Lo cual, si por mala suerte hubiera un accidente, pues tendríamos un auténtico problema. Muchos me han dicho, y bueno, Antonio, pero entonces, ¿qué pasa con eso cuando en los contratos aparece SWORKS loaded? Es un Incoterm aceptado. Vamos a ver. No existe como tal en las reglas Incoterm el SWORKS loaded que implicaría mercancía cargada por el vendedor. Esto es una variante. Las reglas nos indican que no prohíben las variantes, pero que si se incluye una variante de un Incoterm, como tal, no está aclarando prácticamente nada. ¿A qué me refiero? Si yo, que soy el vendedor, he acordado que, de acuerdo, voy a cargar la mercancía, y lo que haría sería, pues probablemente cobrarle 50, 100 euros, que lo cargaría en la factura, perfecto. Todo esto parece que está muy bonito. Pero habrá que indicar quién está soportando el riesgo si la mercancía se perjudica durante la carga. Porque en SWORKS puro, por supuesto, el riesgo de la carga lo soporta el comprador. Al poner SWORKS loaded, ¿qué se supone? Se supone que el vendedor, yo, estoy cargando la mercancía. Pero si en el contrato no se está diciendo quién soporta el riesgo en caso de pérdida o de daño de la mercancía, nos vamos directamente a un conflicto. Es decir, fijaos lo fácil que es complicarse la vida con este Incoterm. Desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, tampoco es un Incoterm que sea especialmente confortable. ¿Por qué? Imaginaos que, como estamos hablando de SWORKS, yo no soy responsable del despacho de exportación. Cuando hago mi declaración trimestral de IVA, yo esto lo contabilizo como una exportación y, por supuesto, ha sido una venta sin IVA. Pero, si al mes vienen a hacerme una inspección y me preguntan por esta operación, me dicen que la justifique y yo digo, bueno, pero no, es que esto fue una venta sin IVA. Y, bueno, ¿tiene usted un documento? ¿Tiene el DUA? No, ¿cómo lo voy a tener? Si el DUA, al hacer el importador el despacho de importación, lo tendrá él. Vale, muy bien. Ahora demuéstreme usted que la mercancía ha salido de España. Aquí nos planteamos con otro problema. Es decir, realmente es un Incoterm conflictivo. Es un Incoterm que incluso la propia Cámara de Comercio recomienda utilizarlo básicamente en comercio nacional, si es que queremos utilizar un Incoterm. Es cierto que muchas empresas insisten y que usan SWORKS porque quieren reconocer los ingresos por la venta de inmediato, pero realmente eso es una falacia. Es decir, las reglas Incoterm establecen que
reconocimiento de los ingresos de una venta es totalmente independiente de cualquier regla. No tiene nada que ver con el reconocimiento contable de una venta. Adicionalmente, de esta problemática que os he comentado, es un Incoterm que también puede tener ligeros problemas, digamos, en el caso de utilizar un crédito documentario. ¿Por qué? Bueno, hay una tendencia enorme cuando se utilizan créditos documentarios a que los compradores, en el momento de solicitar la apertura de crédito documentario y la documentación que debe presentar el vendedor, se le solicite un documento de transporte, lo cual es totalmente inviable. Es decir, realmente el vendedor no tiene ninguna opción de tener el documento de transporte, ya que básicamente ha sido el comprador el que ha enviado un camión a recoger su mercancía. ¿Qué es lo que va a tener como mucho? Pues tendrá un recibo, un albarán de entrega de la mercancía, de recogida de la mercancía. Claro, esto implica también que a la hora de presentar la documentación para cobrar el crédito de un banco, va a haber una discrepancia. Me van a decir, don Antonio, usted tenía que presentar un documento de transporte. Y yo le voy a decir al banco, pero vamos a ver, ¿cómo voy a tener un documento de transporte? Si el transporte principal lo ha hecho el comprador. Y el banco me dirá, y entonces, ¿para qué aceptó usted este crédito documentario? Es decir, usted tendría que haber hecho una modificación. Es decir, hay que tener un poco de mentalización con este tipo de instrumentos como los créditos documentarios. Muchos exportadores e importadores piensan que es un asunto, un tema que tratan los bancos. No es cierto. El medio de crédito documentario como medio de pago es un tema acordado por las partes y se abre con las condiciones acordadas en las partes. Y lo único que hace el banco en este caso es realmente hacer que se cumplan las instrucciones que le han dado las partes. El problema que nos encontramos es que las partes dan unas instrucciones y luego les molesta no tener que cumplir con esas instrucciones que ellos mismos han establecido. Pero dicho esto, tener en cuenta que es un instrumento que con Swords puede ser, digamos que, ligeramente complicado. Incluso hay la posibilidad de que no se presente el comprador a recoger la mercancía y nosotros quedemos con la mercancía preparada en nuestros muelles de carga, listas para entregar. Como no se presenta por ella, no tendremos nuestro recibo de entrega de la mercancía y tampoco podremos cumplir con el crédito documentario. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un tema quizás un poco aparte, pero mi recomendación básicamente es tratar de huir de SWORKS y créditos documentarios. Y todavía una recomendación más fuerte, huir del SWORKS como Incoterm. Realmente no aporta mucho al empresario.